Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Solo Máquinas. En esta ocasión trabajaremos con un minicultor. Miraremos las especificaciones técnicas que tiene este motor. Tiene una cilindrada de 52 centímetros, potencia 195 horsepower y un peso 16.5 kilogramos. Esta máquina prácticamente está nueva. Pero resulta que se ha guardado, se trabajó y se guardó durante fue 2, 3 meses y resulta que ya no enciende. El detalle es que al guardarse con el combustible y estar en el carburador, se empasta la gasolina y tapa los conductos. Entonces hay que hacerle su respectivo mantenimiento en el carburador. Un tip que se tiene que tener en cuenta siempre que se trabaja una máquina y se guarde es acabarle la gasolina, que quede el sistema sin combustible. Entonces, herramientas que necesitaremos: una brocha, una llave Bristol, destornilladores y un thinner para su respectiva limpieza. Entonces empezaremos con el desmonte del carburador. La tapa filtro, miraremos el filtro, destaparemos el carburador internamente y verificaremos la obstrucción. Desmontaremos la tapa filtro con una llave Bristol 4 milímetros. Este es el filtro de espuma. Zafaremos los dos tornillos que llevan soportando el cuerpo del carburador. Pero antes voy a hacerle un mantenimiento por encima para no contaminar internamente. Aplicaremos thinner. Veamos. Te aflojamos en contra de las manecillas del reloj. Listo, extraemos la tapa donde va soportado el filtro. Mugre, presencia de mugre. Le han aplicado pegamento para que en la vibración no se aflojen los tornillos. Quitarle todo eso. Limpiamos. Aquí podemos ver el bombín para purgar el sistema. Entonces, entrada y recirculación al sistema. Entonces desconectaremos las mangueras. Mucho cuidado. Podemos ver la recirculación al tanque y la entrada.
limpiamos. Seguidamente aflojamos el cuerpo de aceleración con el destornillador de estrella. Entonces, el cuerpo de aceleración está compuesto por la cortina y una aguja de alta que regula el paso de combustible. Aquí podemos ver, entonces al acelerar permite lo que es el pase de aire, que por ende arrastra el combustible gracias al sistema de Venturi, favoreciendo la mezcla ideal de gasolina y aire para una correcta combustión. Listo, este es el cuerpo del carburador. Entonces haré otra limpieza para no contaminar internamente. Listo. Entonces desmontaremos el bombín purgador. Aflojamos 4 tornillos y listo. Listo, entonces miraremos lo que es el bombín. Aquí vemos el diafragma. Juntas y diafragmas. Hay que sopletearlo, aparentemente se observa limpio, pero cualquier mugrecito obstruye la, la correcta movimiento y circulación al carburador. Ahora hablaremos del diafragma. Su función principal es abrir y cerrar el pase de combustible a medida que el motor se encuentra en funcionamiento y también dependiendo de la exigencia. Digamos, él tiene un movimiento vertical, permite que la aguja interna abra dependiendo del movimiento. Cuando el pistón sube y baja, entonces lo que hace es succionar y empujar, succionar y empujar. Entonces ahí es donde nos permite lo que es el pase de combustible hacia, direccionado hacia la aguja de alta y nos lo envía internamente el motor. Entonces, paso a seguir, sopletear todas estas galerías donde circula el combustible. Entonces, ojo, no olvidar limpiar el filtro. Este filtrico es milimétrico, entonces hay que bajarlo porque este siempre se
colmata de mugre, de cualquier suciedad y es muy susceptible a taparse. Entonces nos obstruye el paso de combustible. Entonces internamente se le alcanza a ver mugre. Vamos a ver. Ahí ya se le alcanza a ver suciedad. Entonces vamos a retirarlo muy cuidadosamente. Entonces usaré lo que es una agujita y lo retiraré muy despacio. Empujo mejor, despacio. Se empujo por la parte de los lados y puedo notar que tiene mucha suciedad. Aquí está el detalle de que la máquina no funcionaba. Así de sencillo. Entonces, claro, pues la máquina tiene muy importante este filtro. Siempre la falla lo presenta es porque se tapona este filtro. Entonces aquí miramos la suciedad. Lana. Esto pasa porque en los recipientes donde está se hace la mezcla de combustible con la gasolina, son de pronto recipientes de agroquímicos en pasta también. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y pues también la gasolina no es recomendable dejarla en la máquina. Limpiamos con tiner muy cuidadosamente lo que es el filtro. Y ahora lo sopleteamos y la cavidad de donde estaba el filtro. Aplicamos thinner. Ahora sopleteamos con aire comprimido. Después de haber limpiado, volvemos a colocar como estaba. Volvemos a colocar el filtro como estaba. Muy cuidadosamente para no irlo a estropear. Entonces, con la misma aguja que lo retiramos, por la parte redondita lo colocamos hasta que nos asiente, que quede muy bien colocado para que no volvamos a tener ese problema. Listo por ese lado. Explicaré cómo es el funcionamiento interno del carburador. Aquí tengo unas gráficas donde explicaré cómo es que funciona este y otros carburadores, porque esto ya es prácticamente universal. Bueno, primero que todo, para que funcione la máquina, pues ella siempre va a succionar combustible, ya sea mecánicamente o manualmente. Primero que todo, pues
antes de iniciar una máquina se purga manualmente. Aquí podemos ver el bombín para cargar el sistema y también enriquecer lo que es la mezcla. Entonces aquí vemos, entonces carga lo que es el sistema y al darle el start, esto ya mecánicamente ya empieza a succionar y empieza a trabajar lo que es el motor. Todos los motores trabajan a ciertas revoluciones, digamos en mínima. Entonces cuando le damos el start, él se sostendría a las 900 revoluciones. Estos son unos datos de ejemplo. Entonces digamos esa máquina trabajaría a las 900 revoluciones y digamos al acelerar al fondo, entonces trabajaría a las 5000 RPM. Eso sería lo máximo, ¿cierto? Entonces, para ello, para que haya un buen funcionamiento, hay un paso de combustible y aire. Entonces, aquí podemos ver lo que es la parte de la cortina. Yo hice, esta es la cortina. Entonces, para que no funcionara a las 900 revoluciones, tiene que haber una cavidad que entre aire más la cavidad donde succiona lo que es la gasolina. Entonces ahí nos trabajaría la máquina eh, constante, digamos a las 900. Si le, digamos, le cerramos lo que es esta cavidad, entonces, digamos, el motor nos trabajaría con una mezcla rica. Digamos, la cavidad fuera menor, entonces pues habría una mezcla rica y el motor nos disminuiría de las RPM. O si le abrimos, entonces más aire y menos gasolina. Entonces el motor se nos aceleraría, pero nos trabajaría con menos potencia. Entonces hay una mezcla estiquiométrica que ideal es de los 14 partes de aire y una de gasolina. Por otra parte, pues lo mismo sucede si digamos tenemos la apertura de la cortina al 100% abierta, entonces nos trabajaría 5000 RPM y pues asimismo nos succionaría aire y gasolina. Entonces, para todo ello, pues para lo que es la succión de gasolina, ahí está la entrada. Cuando nos entra el combustible, pasa por un filtro. Pasa por este filtro y, y es redireccionada por medio de esta cavidad a esta, a esta entrada que pasa a esta otra cavidad y por medio de esta he llenado este vaso, digámoslo así, que nos lo redireccionaría a este otro y nos lo enviaría a esta cavidad. Aquí esta cavidad tiene dos funciones porque nos lo enviaría a lo que es la mínima. Acá podemos ver el huequito de la mínima. Acá se llenaría esto. Entonces la máquina pues succionaría lo que es para la mínima por este huequito. Ahí nos succiona lo que es gasolina y también por otra parte cuando aceleramos succionaría a este punto que nos lo redireccionaría a este otra cavidad. Aquí va lo que es la succión a la aguja. A la aguja que nos lo movería el diafragma. Entonces aquí iría esta parte. Entonces al abrir, pues aquí hay un movimiento. Aquí al abrir hay un llenado. Entonces, pues dependiendo del movimiento de aquí del diafragma, si necesita
harto combustible, pues asimismo solicitaría el motor, mueve lo que es el diafragma y no lo redireccionarían por medio del Venturi. Aquí succionaría, nos lo enviaría a esta cavidad de aquí interna, tiene un hueco que nos lo enviaría a la alta por este tubito capilar que podemos ver. Entonces, aquí, entonces a medida que la cortina gire y nos abra aire, entonces pasaría lo que es el aire a altas velocidades y empezaría lo que es la succión por ese tubo. Entonces eso es el Venturi. Entonces a medida que aceleramos, pues pasa aire y combustible al mismo tiempo. Entonces por ese lado, ese es el funcionamiento del cuerpo de aceleración. Aquí podemos ver lo que es la succión mecánica. Cuando oprimimos el bombín, entonces él succiona. La función de él es solo succionar. Entonces succiona el combustible por este lado, lo pasa por este lado, aquí a este lado, se llena y lo empuja hacia la salida que es acá, que iría a esta cavidad. Entonces aquí vuelve y sale por este y sale hacia el tanque. Entonces esa es como tal la función. Lo ideal, digamos, de este carburador es tener un buen sellado. Digamos que al momento de que el motor succione combustible, no succione aire de más, entonces tiene que haber un correcto sellado en todo el sistema. Entonces empuja a la salida y succiona. Empuja hacia el tanque y succiona. Entonces ahí nos carga el sistema. Entonces cuando prendamos la máquina, ya él empezaría automáticamente a succionar por esa cavidad. Todo este sistema empieza a cargarse, a quedar en modo succión. Entonces a medida que el pistón se mueve, pues succiona el combustible que él necesita por sus respectivos conductos. Pues a mayor velocidad, pues a mayor velocidad también fluirá el combustible. Ahora procedemos al armado del carburador. Entonces ya estando limpio, entonces empezaremos. Entonces colocaremos este diafragma. Lo ideal es que nos quede bien, no vaya a quedar arrugado ni nada por el estilo. Colocaremos este cuerpo donde va la entrada y salida de combustibles. Colocamos, que nos quede bien aislado por medio de estas guías. Colocaremos la junta y el diafragma. Entonces esta parte tiene que quedar en la parte de adentro. Entonces miramos, colocamos, que quede bien limpio y higiénico. Seguidamente colocaremos el bombín. Que nos quede bien. Listo. Seguidamente ponemos lo que es la tornillería. Lo ideal es ajustar en X. Entonces primero este y este. Todos ajustar al mismo torque porque si no
nos quedaría succionando aire, entonces la máquina no trabajaría correctamente. Entonces iniciaremos con la ajustada. Listo, entonces ahora solo queda lo que es el armado del carburador. Limpiamos. Colocamos el cuerpo del acelerador tal cual como lo desarmamos.
cargar el sistema antes de encenderla. Entonces, listo, carga el sistema. Damos la manguera de recirculación. Listo, prendemos a ver. ¿Cómo nos va?